y desarrollar los pasos de contaminación pulpar. Como introducción vamos a decir que los microorganismos pueden ocasionar prácticamente todas las patologías de la pulpa y los tejidos perirradiculares. Como hemos hablado en anterioridad, la pulpa es cuando se expone a bacterias que comienza su proceso patológico. Mientras no haya contaminación bacteriana, la pulpa se puede considerar sana. Los clínicos deben reconocer la causa y el efecto de la invasión microbiana del espacio pulpar dentario y los tejidos perirradiculares circundantes. O sea, es nuestro deber también reconocer la causa y el efecto de que va a tener esta invasión microbiana en el espacio pulpar. Vea, pues las causas pueden ser la caries, puede ser una fractura o una exposición, pulpar no resuelta en el momento adecuado, vea, contaminación por caries, vea, una necrosis pulpar también se puede dar con una preparación mal realizada para una prótesis y que nos deja microfiltración a nivel de los márgenes de la preparación, que también va a llevar a que haya introducción de bacterias dentro de la cavidad pulpar. El conocimiento de los microorganismos causantes de las enfermedades endodónticas es necesario para desarrollar una comprensión básica de los procesos patológicos y un fundamento lógico del tratamiento eficaz de los pacientes con infecciones endodónticas, ¿verdad? O sea, también debemos de saber esto, reconocer cuáles son los microorganismos que están haciendo algún efecto patológico en la cavidad pulpar y que son los que vamos a tener que atacar, vea, con nuestro tratamiento, ya sea sistémico, ya sea local, vea, o mecánico. Si bien la mayor parte de nuestros conocimientos tienen que ver con las bacterias, en la actividad se reconoce la posibilidad de que hongos y virus también produzcan enfermedades endodónticas. ¿Vea qué quiere decir esto? Que no solo son bacterias las que podemos encontrar dentro del conducto, ¿vea?, sino también hongos y virus. Vamos a hablar un poco de los microorganismos en la cavidad bucal. Vea, la cavidad bucal está compuesta de muchas superficies, vea, o sea, diferentes superficies, cada una de ellas cubiertas por una gran cantidad de bacterias. Y todo esto forma la biopelícula bacteriana. Vea. Cuando decimos compuesta por muchas superficies, por ejemplo, tenemos mucosa en los carrillos, mucosas en encía, el esmalte en las piezas dentarias, algunas veces hay dentina porque está expuesto el esmalte, porque está expuesta por falta de esmalte, la mucosa de la lengua, vea, en el piso de la boca, en el paladar duro y paladar blando. O sea, si se fijan, son diferentes tipos de superficies con características diferentes cada superficie una de la otra. Vean, entonces depende también bastante de eso el tipo de microorganismo que podemos encontrar. Hay prótesis también que el paciente está usando, prótesis construidas en los pacientes que nos dan la posibilidad de crear otro tipo de superficies en las que se van a adherir estas bacterias. Por lo tanto, entender el microbioma bucal es una tarea bien compleja, debido a la gran variedad de hábitats dentro de la cavidad bucal. Y esto también depende de las concentraciones de oxígeno, de la disponibilidad de nutrientes que tengan estas bacterias, vea, la temperatura, la exposición a factores inmunológicos y las características anatómicas. O sea, tomemos en cuenta que los alimentos no van a tener el mismo poder de adhesión en una superficie lisa del esmalte o de una prótesis dental, como en las mucosas de la lengua, por ejemplo, que es una superficie que no es lisa. Vea, está compuesta por
por las papilas gustativas, ¿verdad? En el piso de la boca es diferente también. Entonces, por eso les decimos, es bien difícil el poder eh, decir qué tipo de bacteria está presente en cada una de esas superficies. Vamos a hablar, por ejemplo, que las especies del género Streptococcus se encuentran en una alta proporción en tejidos blandos, en la saliva y en la lengua. ¿Vale? Vean, e infragingival y en fisuras de la lengua, o sea, lo encontramos dentro de la encía, afuera de la encía y en algunas fisuras de la lengua. Otras bacterias como la Veillonella parvula y la Neisseria se pueden ser aisladas en todos los hábitos orales, o sea, ellas están presentes en casi toda la cavidad bucal. También puede existir colonización intracelular en células epiteliales de la cavidad bucal por complejos bacterianos constituidos por agregatibacter, Actinomycetes comitans, porfiromonas gingivales y Tenerella forsythia. O sea, todo este tipo de bacterias las podemos encontrar dentro de la cavidad bucal. Dice, estudios recientes han demostrado que la mayoría de los microorganismos bucales son cultivables. El microbioma oral es mucho más diverso de lo que se pensaba y que las infecciones bucales son de naturaleza polimicrobiana. Entonces, si se dan cuenta, no podemos decir que solamente hay un tipo de bacterias que es la que nosotros vamos a tener que atacar para eliminar un problema infeccioso endodóntico, sino que son múltiples tipos de bacterias, que habitan en la cavidad bucal, que en algún momento pueden llegar a infectar la pulpa dental o los tejidos periodontales, ¿verdad? Mientras que el componente bacteriano de las comunidades bucales se ha caracterizado ampliamente, el papel de la microbiota fúngica en la cavidad bucal es en gran parte desconocido. O sea, no tenemos mucha información acerca de hongos, pero sí sabemos que existen. Y las interacciones entre hongos y bacterias pueden influir en la salud bucal, como lo ejemplifica la relación sinérgica entre la Candida albicans y los estreptococos orales. O sea, los hongos, la Candida albicans, que es un hongo, y el estreptococos orales, que es una bacteria, pueden llegar a tener una relación sinérgica que aumenta las acciones negativas o patológicas de los dos dentro de la cavidad bucal. Dice Anthony van Leeuwenhoek en 1630, que nació, perdón, en 1632 y murió en 1723, era un aficionado de construir microscopios. O sea, imagínense, hace más de 300 años, un aficionado a construir microscopios, y describió que los conductos radiculares de un diente cariado estaban llenos de una sustancia blanda y que le parecía que esa sustancia estaba viva. O sea, él ya la logró ver por medio de los microscopios que él mismo construía, logró ver que en efecto dentro de los conductos radiculares había todavía organismos vivos. Y para ser tan pequeños tenían que ser bacterias. En 1894, casi 100 años más después, Willoughby Dayton Miller, un dentista americano que trabajaba en el laboratorio de Robert Koch en Berlín, publicó un estudio fundamental en el que se describía la asociación entre las bacterias y la periodontitis apical. O sea, desde entonces ya sabemos que la periodontitis apical
Eso está causada más que todo por bacterias, por la presencia de bacterias dentro del periodonto apical. Pero ¿cómo se va a infectar el conducto radicular si sabemos que la pulpa está protegida por la dentina, por dos tejidos duros que son la dentina y el esmalte? En condiciones normales, el complejo pulpodentinario es estéril y está aislado de la microbiota por el esmalte y el cemento. O sea, tiene esa protección, el esmalte y el cemento. Cuando se rompe la integridad de esas capas naturales, el complejo pulpodentinario está expuesto al entorno oral y después es atacado por los microorganismos presentes en la lesión de caries, en la saliva que baña la superficie expuesta o en la biopelícula biofilm formada sobre esta superficie. O sea, cuando ya hay exposición pulpar, vea, todas estas bacterias que encontramos en la saliva, en la caries, en la superficie, en esa biopelícula que está sobre esa superficie, se empieza a migrar o a contaminar a la pulpa dental. Los microorganismos procedentes del biofilm subgingival relacionados con la enfermedad periodontal también tienen acceso a la pulpa a través de los túbulos de dentina en la región cervical del diente y en los forámenes laterales y apicales. Si se acuerdan, habían bacterias que vivían dentro del surco gingival, vean, que pueden también por medio de los túbulos de dentina expuestos en el margen, por ejemplo, en una abrasión, en una fracción, pueden llegar a contaminar esa pulpa dental también. Los microorganismos también tienen acceso al conducto radicular en cualquier momento durante o después de la intervención endodóntica profesional. O sea, nosotros al exponer la pulpa dental en un tratamiento de endodoncia también la exponemos a que esté recibiendo bacterias del medio ambiente. Es ahí por qué la importancia del aislamiento absoluto, con dique de goma. Es bien común ahora oír a endodoncistas famosos en todo el mundo que dicen que sin dique no hay endo. Y es la razón principal la recontaminación del conducto en tratamientos endodónticos ya cuando nosotros hemos empezado a trabajar. Así que si están pensando que el aislar dientes es difícil al salir de aquí, van a tener que seguirlo haciendo para que sus endodoncias tengan un poco de éxito. De hecho, dicen que el 50% del éxito de un tratamiento endodóntico o de conducto radicular radica en el uso o no del dique. Dice, siempre que la dentina esté expuesta, existe riesgo de infección pulpar debido a la permeabilidad de la dentina, que se da por los túbulos dentinarios. El diámetro de los túbulos dentinarios varía de 0.9 nanómetros a 2.5 nanómetros. Y el diámetro celular de la mayoría de bacterias varía de 0.2 nanómetros a 0.7 nanómetros. O sea, hay espacio suficiente para, como se ve aquí, colonicen más de una bacteria dentro de cada túbulo dentinario. Vea. Y como dice aquí, o sea, no es necesario que haya exposición siquiera de la pulpa dental. Con solo que haya pérdida del esmalte o pérdida del cemento y que empiecen a contaminarse los túbulos dentinarios, desde ahí empezamos a correr el riesgo de que la pulpa comience a ser invadida por microorganismos. En pocas palabras, no es necesario que el paciente presente una gran caries como para hacer una endodoncia.
Y entre más pronto nosotros ejerzamos un tratamiento sobre ese diente, más pronto vamos a estar evitando llegar a hacer una endodoncia. Por eso tenemos que ser serios con nuestros pacientes y hacerles entender que la visita al odontólogo cada 6 meses es más que necesaria. Se ha demostrado que la invasión bacteriana es más rápida en las pulpas vitales que en las necróticas. Y esto es por el movimiento hacia el interior del fluido bacteriano y el contenido tubular. O sea, y eso todavía aún más. Entre más jóvenes están los pacientes y entre más vital está una pulpa dental, es más fácil que esas bacterias lleguen a la pulpa dental o a la cavidad pulpar. Ya, ya que sabemos que dentro de esos túbulos dentinarios hay fluidos ya, que se están moviendo y ahí van bacterias moviéndose también. Las bacterias de las caries son estáticas y penetran los túbulos ya sea por división celular o por las fuerzas hidrostáticas que se dan durante la masticación, que hacen que sean introducidas dentro de los conductos dentinarios. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que las bacterias tengan patitas, ¿verdad? O que tengan rueditas y vayan a entrar a la pulpa dental por sí solas. Lo que pasa es que ellas se van multiplicando o nosotros al ir masticando con nuestros alimentos estamos presionando, creando un efecto de émbolo en esos túbulos dentinarios que están empujando las bacterias hacia la pulpa dental. El tiempo transcurrido entre la exposición de la pulpa y la infección de todo el conducto es impredecible, pero normalmente es un proceso lento. O sea, no es que va a ocurrir inmediatamente, nosotros nos quebramos el esmalte, ya van a empezar a haber un montón de bacterias. De hecho, ya se están bañando con la saliva, como ya se está bañando con la saliva, esa exposición pulpar, ya empiezan a llegar bacterias. Y es por eso que nosotros debemos hacer lo más pronto posible la reparación de esos defectos o de esos accidentes en el esmalte. Mecanismos de patogenicidad microbiana y factores de virulencia. Estos son unos conceptos que sí van a tener que ponerles un poco atención. Patogenicidad es la capacidad de un microorganismo de causar enfermedad. O sea, entre más patógeno es un microorganismo, tiende a causar más enfermedad. Virulencia es el grado de patogenicidad de un microorganismo. O sea, entre más virulento es más patógeno. Y factores de virulencia son los productos microbianos, los componentes estructurales o las estrategias que contribuyen a la patogenicidad de la bacteria. Vean, son las famosas exotoxinas, endotoxinas, vea, componentes estructurales de ellos mismos, vea, y estrategias que contribuyen a la patogenicidad, por ejemplo, el hecho de poder multiplicarse más rápidamente. Los métodos que utilizan las bacterias que contribuyen a la patogenicidad son la capacidad de formar agregados también y crear biofilms, que les confiere protección frente a las defensas del huésped y a los agentes antimicrobianos. O sea, ellos conocen muy bien el significado de la frase que la unión hace la fuerza, porque entre hay más y están más unidos, son más fuertes ante la defensa del huésped. Y ante los agentes antimicrobianos como los antibióticos, antisépticos. Y ahí vamos a hablar de lo que son patógenos primarios. Los patógenos primarios son microorganismos que causan sistémicamente la enfermedad en el huésped. O sea, son los que llegan primero a causar la enfermedad. Patógenos oportunistas causan la enfermedad solo cuando las defensas están deterioradas. O sea, estos son
agentes infecciosos o microorganismos que viven normalmente en la cavidad bucal y que viven sin podernos hacer daño, pero que al tener nosotros una inmunodepresión aprovechan y empiezan a actuar sobre nuestro organismo. La mayoría de las bacterias implicadas en las infecciones endodónticas son habitantes normales de la microbiota oral, o sea, son oportunistas, que se aprovechan de los cambios que se producen en el equilibrio en la relación huésped-bacterias, o sea, convirtiéndose en patógenos oportunistas y provocando infecciones endógenas. Vea, ¿qué quiere decir endógenas? Que son desde adentro, desde nosotros mismos. No es que nosotros nos comimos una manzana que estaba contaminada con caries o que un dulce que nos chupamos tenía Streptococcus. Vea, sino que esas bacterias habitan normalmente en nuestra cavidad bucal y y aprovechan la oportunidad de encontrarse con una pulpa expuesta para llegar a producir enfermedad pulpar. Las primeras bacterias que afectarán la pulpa dental son las que se encuentran en el biofilm de la caries, que ha afectado el diente, y las de la saliva que bañan el área afectada. Y estas serán las bacterias que irán colonizando el conducto radicular y a la vez soportarán las acciones de defensa del huésped. Vean, o sea, las primeras que llegan son las que se encuentran en el biofilm de la caries que afecta al diente, las de la saliva que baña esa estructura dañada. Vean, y estas serán las bacterias que irán colonizando esos conductos. Vean, son oportunistas, vean, aprovechan que esté puesta la dentina y empiezan a actuar. Los factores de virulencia para las bacterias que llegarán después a colonizar el conducto radicular serán diferentes, ya que las primeras bacterias en llegar se encargaron de defenderse del huésped. Estas bacterias solo tendrán que arreglárselas para adaptarse a las nuevas condiciones que enfrentarán en el conducto, que a pesar de ser diferentes, les son favorables. O sea que se puede decir que hasta se mudan a un lugar mejor. Vea, un lugar donde tienen bastantes nutrientes, porque recordemos que la pulpa dental está constituida por vasos sanguíneos que hace eso. Le transportan nutrientes, vea, tienen bastante de dónde sobrevivir. Son pocos los posibles patógenos endodónticos, si es que hay algunos que son capaces de inducir individualmente todos los pasos implicados en la patogenia de las distintas formas de periodontitis apical. O sea, llegar a hacer todo el daño que produce una periodontitis apical no es cuestión de una sola bacteria, sino que son muchas bacterias que forman colonias que se ayudan entre sí, que hay sinergia entre ellas, que llegan a afectar toda la pulpa dental y que llegan a causar una periodontitis apical, que es la infección ya del periápice. Vamos a hablar de biofilm y patogenia microbiana comunitaria. Una comunidad es una organización unificada de poblaciones que coexisten e interaccionan en un hábito determinado. Es como se vive en un país o como nosotros vivimos en el mundo. Nosotros formamos una comunidad donde hay diferentes poblaciones que coexisten e interaccionan. Por ejemplo, nosotros necesitamos de los transportistas necesitan de los abogados necesitan de los médicos necesitan de los productores agrícolas, etc. En un hábitat determinado, en este caso sería en el país. Lo mismo es con las bacterias. Ellas forman una comunidad donde hay poblaciones que coexisten e interaccionan en un hábitat determinado. El biofilm es una comunidad microbiana multicelular, sésil, o sea que está ahí, que se caracteriza por la presencia
de células que se unen firmemente a la superficie y que se encuentran inmersas en una matriz de sustancias poliméricas extracelulares, que normalmente son polisacáridos, que producen ellas mismas. O sea, el biofilm es una comunidad de bacterias, vea, que están ahí. Vea, ellas ya se asentaron ahí, ya crearon su modus vivendi dentro de ese conducto radicular y ellas están produciendo esas sustancias poliméricas que son polisacáridos que le sirven a otras bacterias y ellas se aprovechan de las que producen otras bacterias. La capacidad de formar biofilm se ha considerado un factor de virulencia y las infecciones de los biofilms son responsables de hasta el 65 y el 80% de las infecciones bacterianas que afectan al ser humano en el mundo desarrollado. O sea, las bacterias, como les digo, por sí solas es bien difícil que logren algo. Ellas necesitan asociarse con otras bacterias para lograr llegar a causar enfermedades serias. Claro que en eso hay unas que son más fuertes, que son más resistentes, que van ganando más fuerza que las otras, pero igual que siempre necesitan de las demás para poder vivir. Tipos de infecciones endodónticas. Según su localización anatómica, pueden ser una infección intraradicular que se debe a microorganismos que colonizan el sistema del conducto radicular, que llegaron ahí por una caries, que llegaron ahí por cualquier cosa. Más que todo por caries. La infección extraradicular, que es una invasión microbiana de los tejidos perirradiculares inflamados y es una secuela de la infección intraradicular. Vean. O sea, llegan bacterias que se atravesaron todo el conducto y que llegaron a esto. La infección. Doctor, no solo sé si soy yo, pero ya no se le escucha. Hola, doctor, buenos días. No se le escucha, doctor, se escucha cortado. Ahora, doctor. Poquito, doctor, se escucha siempre cortado. Mejor ahora, doctora. Sí, doctor. ¿Y desde dónde no me escucharon? El inicio. Desde como 2 diapositivas. Ajá. Esto lo escucharon, ¿no? La comunidad y el biofilm y todo eso. Sí, ahí se empezó después de esa se empezó ya a cortar. Vale. Entonces les decía que esa capacidad de formar biofilm
o de formar comunidades es lo que se ha considerado un factor de virulencia. Y les decía que las infecciones de estos biofilms son responsables de hasta el 65 al 80% de las infecciones bacterianas que afectan al ser humano en el mundo desarrollado. Esto quiere decir que no son que las bacterias por sí solas es bien difícil que lleguen a causar una enfermedad. Vea que ellas necesitan de los demás para poder de otras bacterias para poder sobrevivir y poder hacer daño en el organismo. De ahí hablamos que hay tipos de infecciones endodónticas. Y estas pueden ser, según su localización anatómica, pueden ser infecciones intrarradiculares que se deben a los microorganismos que colonizan el sistema del conducto radicular. O sea, son los que llegan por medio de la caries o de la exposición pulpar a formar o a colonizar dentro del conducto del sistema de conductos radiculares. Y la infección extrarradicular, que es la que se da en el periápice y se debe a la invasión microbiana de los tejidos perirradiculares inflamados y es una secuela de la infección intrarradicular. O sea, después de que hay una infección intrarradicular, hay invasión de los tejidos periapicales y ahí se da la infección extrarradicular. La infección intrarradicular se puede subdividir en 3 categorías, según el momento en que los microorganismos entran en el sistema del conducto radicular. Y así podemos tener una infección primaria, que es causada por los microorganismos que invaden y colonizan el tejido necrótico de la pulpa en un primer momento. Bueno, aquí puede ser el tejido vital también. Estos son microorganismos que llegan por medio de la caries, de la exposición pulpar, y que son los primeros que llegan a invadir el tejido pulpar. La otra es una infección secundaria, que es causada por microorganismos que no estaban presentes en la infección primaria, pero que son introducidos en el conducto radicular en algún momento después de la intervención. Vean, que pueden ser hasta incluso transportados quizás hasta por nosotros. Vean. Y la infección persistente es causada por los microorganismos que fueron componentes de la infección primaria y de la secundaria y que de alguna manera se resistieron a los procedimientos antimicrobianos que tuvieron lugar dentro del conducto y que pudieron persistir en periodos de privación de nutrientes en los conductos tratados. O sea, estamos hablando de cuando ya es necesario realizar un retratamiento en estos conductos. Diversidad de la microbiota endodóntica. La microbiota es un término colectivo utilizado para designar a los microorganismos. Vean, aunque podemos encontrar virus, arqueas, hongos y protozoos como componentes habituales de la microbiota bucal, las bacterias son con mucho los habitantes más predominantes de la cavidad bucal. Podemos llegar a encontrar hasta 10.000 millones de células bacterianas dentro de la cavidad bucal, con todo y el cepillado y los colutorios que nosotros hagamos. En la cavidad bucal humana se han encontrado más de 700 taxones bacterianos, o sea, diferentes especies, que según los estudios filogenéticos pertenecen a 13 filos distintos, o 13 familias distintas, y estas son los firmicutes, bacteroidetes, actinobacterias, fusobacterias, proteobacterias, espirocaetes, sinergistes, el TM7, sulfur river 1, cloroflexi, cianobacterias, deinococcus y acidobacterias. O sea, esas son las 13 familias que hemos encontrado
o que se han encontrado en la cavidad bucal. Vean, ahí está un poquito más o menos la división. Esto es más que todo para que lo conozcan, vea, para que tengan una idea de todo lo que existe en una infección bacteriana. No es que quiero que se los aprendan todos, pero para que vean qué complejas son las infecciones endodónticas. Vamos a hablar de la infección intraradicular primaria. Esta está caracterizada por la presencia de una comunidad variada denominada notariamente por bacterias anaerobias. Vean. El tamaño de la lesión de periodontitis apical es proporcional al número de especies bacterianas y de células que hay en el conducto radicular. Es decir, cuanto mayor sea la lesión, mayor será la diversidad y la densidad bacteriana dentro del conducto. Vea qué quiere decir esto, que entre más grande es la lesión periapical, hay más bacterias y mayor cantidad de tipos de bacterias. Las especies bacterianas que se detectan con mayor frecuencia en las infecciones primarias, incluidos los casos con abscesos, pertenecen a diversos géneros de bacterias gram negativas. O sea, son más que todas anaerobios gram negativos los que vamos a encontrar acá. En las infecciones endodónticas persistentes o secundarias, vea, las especies involucradas pueden ser microorganismos bucales, dependiendo del origen de la infección secundaria. Y las infecciones persistentes o secundarias son las principales causas de fracaso del tratamiento endodóntico, por lo que nosotros vamos a necesitar hacer retratamientos. La mayoría de estudios han demostrado con claridad que cuando las bacterias se resisten a los procedimientos terapéuticos, las bacterias gram positivas son las más frecuentes. Los gérmenes gram positivos facultativos o anaerobios que podemos detectar a menudo son Streptococcus, Parvimonas micra, Actinomyces, Propionibacterium, Pseudoramidacter, Alactolyticus, Lactobacillus, Enterococcus faecalis y Olsonella ul. De todos estos que hemos visto aquí, vamos a hablar específicamente del Enterococcus faecalis. En varios estudios se ha demostrado que el Enterococcus faecalis es la especie más frecuente en el conducto radicular y los dientes tratados. O sea, como les decía, las infecciones son polibacterianas, o sea, de muchas bacterias, pero siempre hay alguno que como que va a surgir con mayor fuerza. La capacidad del Enterococcus faecalis de penetrar en los túbulos de dentina, a veces hasta zonas muy profundas, le permitirá escapar a la acción de los instrumentos e irrigantes endodónticos utilizados durante la preparación bioquímico-mecánica. O sea, mientras nosotros estamos haciendo el TBM, ustedes ya saben qué es hacer el TBM, vea, con nuestras limas dentro del conducto y estamos irrigando, muchos de esos Enterococcus faecalis se salvan, ya que ellos están súper adentro de los túbulos dentinarios. Entonces son casi que inalcanzables para el hipoclorito y para las limas. Vea. Tiene una gran capacidad de formar biofilms en los conductos radiculares y puede ser un factor importante para su resistencia. O sea, él logra armar comunidades con otras bacterias y de esa manera él también se está protegiendo. Fíjense que es resistente al hidróxido de calcio por su resistencia a los valores altos de pH. Si se recuerdan, el hidróxido de calcio es el medicamento de intraconducto más utilizado por todas las funciones que tiene. Y la principal de ellas es que
es una sustancia bastante alcalina y que produce bastante alcalinidad, pero eso no le importa al Enterococcus fecalis, vea, porque él es resistente a esos valores altos de pH, vea, o a esos estados alcalinos. Puede colonizar los conductos radiculares en las infecciones simples, independencia relativa que le permite vivir sin los nutrientes de otras bacterias. Imagínense, este sí es bien fuerte que puede estar ahí sin otras bacterias, por lo que puede establecerse en los conductos radiculares tratados. O sea, no le importa que ya no hayan otras bacterias, porque él puede vivir en esos lugares donde no hay más bacterias y que se supone nosotros ya limpiamos bien, ya por medio de nuestro tratamiento de conducto radicular. Dice, las características del entorno pueden regular la expresión génica del Enterococcus fecalis y permitir que pueda adaptarse a condiciones cambiantes. O sea, él puede regular su genética, vea, para adaptarse a condiciones cambiantes. Puede entrar en un estado viable, pero no cultivable, que consiste en un mecanismo de supervivencia adoptado cuando se expone a condiciones ambientales desfavorables. O sea, él puede seguir vivo aunque no se reproduzca, pero sí no se muere, ¿verdad? Y está ahí, aunque las condiciones ambientales sean desfavorables, falta de nutrientes. Imagínense, está dentro de un conducto donde solo hay cemento y gutapercha, vea, pero él sigue ahí. Posee la capacidad de recuperarse de un estado prolongado de ayuno en los conductos obturados, o sea, pasa hasta sin comer. ¿Ve? Y se puede recuperar todavía después de eso, ¿ve? Con el paso del tiempo. Yo me imagino al Enterococcus fecalis que tiene todos los poderes de todos los superhéroes de Marvel, ¿verdad? Infecciones extrarradiculares. La forma más frecuente es el absceso apical agudo, que se caracteriza por la inflamación purulenta en los tejidos periradiculares en respuesta a una salida masiva de bacterias virulentas desde el conducto radicular. Las principales especies bacterianas implicadas en las infecciones extrarradiculares independientes son Actinomyces y Propionibacterium propionicus, que es una entidad patológica denominada actinomicosis apical. Vea, esta actinomicosis apical es lo que más encontramos en estas infecciones extrarradiculares. Espérenme, voy a tomar agua. No sé si alguien tiene alguna preguntita. Ya no falló el sonido. No, doctor. Vaya, vamos llegando casi al final. El tratamiento de las infecciones endodónticas. El objetivo final del tratamiento endodóntico es prevenir el desarrollo de la periodontitis apical o, cuando la enfermedad ya está presente, crear unas condiciones adecuadas para la cicatrización del tejido perirradicular. O sea, el fin de todo tratamiento endodóntico es evitar la periodontitis apical. Y si esta ya se dio, entonces el objetivo ahora va a ser lograr la cicatrización de esta. Por su etiología microbiana, los objetivos lógicos son eliminar o al menos reducir sustancialmente la población microbiana dentro del sistema del conducto radicular, o sea, crear una desinfección. Ese es el primer objetivo lógico, ¿verdad? Eliminar una infección, desinfectar el conducto.
2, impedir que los microorganismos infecten o reinfecten el conducto radicular o los tejidos perirradiculares. O sea, hay que hacer una asepsia y un sellado coronal y del conducto. Vamos a sellar el conducto con gutapercha y vamos a sellar también la corona del diente, ya sea con una incrustación, con una obturación, con una corona, como nosotros creamos conveniente y como proceda desde el punto de vista prostodóntico. Las infecciones endodónticas solo pueden tratarse mediante la intervención profesional, utilizando procedimientos químicos y mecánicos. O sea, no se van a desaparecer de otra manera. No es con enjuague de chichipince, no va a ser poniéndose anestenca o, ¿cómo le dicen en otra cosa? No sé qué de clavo, esencia de clavo, dice la gente que se pone. Vea, no, necesita de una intervención profesional, o sea, de un odontólogo. Los principales pasos del tratamiento endodóntico en relación con el control de la infección se centran en la preparación químico-mecánica y en la medicación administrada entre las citas. O sea, lo que estamos aprendiendo ahora va a hacer un buen TBM y a medicar entre citas esos conductos. Vean. La solución de hipoclorito de sodio sigue siendo la más utilizada para la irrigación de los conductos. Vean. O sea, nosotros hacemos nuestro trabajo biomecánico y vamos a irrigar bastante con hipoclorito de sodio. Y el hidróxido de calcio es el medicamento intraconducto más utilizado. Vean. O sea, vamos a seguir usando hasta que alguien descubra lo contrario. Vean. Vamos a seguir ocupando el hidróxido de calcio como medicamento intraconducto. También podemos llegar a usar antibióticos sistémicos para las infecciones endodónticas. Aunque en la práctica clínica los antibióticos se utilizan mucho más de lo necesario. O sea, no en todas las infecciones vamos a poder usar antibióticos. Ya les expliqué por qué, pero aquí lo vamos a recordar. La inmensa mayoría de infecciones de origen endodóntico se tratan sin necesidad de administrar antibióticos. La ausencia de circulación sanguínea en una pulpa necrótica impide que los antibióticos lleguen a esa zona y eliminen los microorganismos presentes en el sistema de conducto radicular. Por lo que al administrar un antibiótico sistémico no incidimos en el origen de la infección. O sea, el medio de transporte que el antibiótico usa para llegar a la zona de infección es la sangre, y como no hay circulación sanguínea debido a la necrosis de la pulpa, no hay manera de que estos antibióticos lleguen ahí. Por eso les digo, la mejor forma es la apertura, el trabajo biomecánico y la irrigación y la medicación entre citas. No obstante, los antibióticos ayudan a impedir la diseminación de la infección y el desarrollo de infecciones locales en pacientes con otros problemas médicos. Vea, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes que tienen cardiopatías. Si va a ser necesario el uso de antibióticos para evitar que estas infecciones se hagan más grandes o se expandan. También lo vamos a ocupar como profilaxis en algunos casos de exudados persistentes no resueltos, ya cuando nos encontramos ante una celulitis, ya quizás va a ser necesario sí el uso de antibióticos. Creo que eso ya lo vimos en las clases anteriores, vean. Dice, si es necesario, es preferible optar por un agente antimicrobiano cuyo espectro de acción incluye a las bacterias detectadas con mayor frecuencia. Acuérdense que como es una infección polibacteriana,
Vea, vamos a necesitar del uso de un antimicrobiano o de un antibiótico de amplio espectro. Vea, y el fármaco de primera línea es la penicilina, ya que la mayoría de especies bacterianas implicadas son sensibles a la acción de la penicilina. Vea, dice será prudente el uso de la amoxicilina, que es una penicilina semisintética con un amplio espectro. O sea, como ya les he dicho, no debemos andar inventando a dar antibióticos complicados. Vea, si no podemos hacer un, un estudio de laboratorio que nos diga qué bacteria específica es la que está o qué antibiótico es más efectivo, vamos a usar uno de amplio espectro. Y en este caso la amoxicilina es el más usado. Ya las dosificaciones se las di en clases pasadas. ¿Verdad? En los casos más graves vamos a ocupar o puede ser necesario combinarlo con ácido clavulánico. Vea, ahí están algunas de las presentaciones, el clavulín, el aumentín. Menarini también nos vende el Mopen Plus, vea que también puede ser usado, hay también pediátrico. Y en los pacientes alérgicos a las penicilinas, la clindamicina es la indicada, ya que posee una potente actividad antimicrobiana frente a los gérmenes anaerobios bucales. ¿Vea? No es necesario andar buscando cosas más complicadas. Y como estábamos hablando de poderes de superhéroes, y les dejo un par de heroínas. No sé si tienen alguna pregunta. Hola. O ya no me escucharon. Por el momento no, doctor. ¿Perdón? Sí se escuchó todo. Vale. Entonces no sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Buenos días. Es sobre mi nota de la secundaria. Ah, Daniel, sí, hoy lo voy a subir. Ayer ya no me quedó tiempo, sinceramente, junto con la No, de Denis. Elsie. Ajá. Sí, junto con la de, creo, Elsie. Hoy se los voy a subir. Ayer no me quedó chance en la tarde, porque era primer día de Doctor, turno de endo. Ajá. Gracias. igual mis notas no están todavía. Pero ¿y a dónde me mandaste tu comprobante de pago? Fíjese que yo lo envié a tiempo y lo subí en las carpetas. El problema es que creo que hubo mucha confusión. Pues sí, porque yo, o sea, las notas que no subí fueron las que no encontramos. No sé si todavía está la doctora. Sí, doctor. Vea, doctora, estuvimos buscando en todos lados, vea. Sí, sí. O sea, yo les había hecho una carpeta, no sé, alguien más hizo otra carpeta y ahí hicieron una gran confusión. Sí, hay varias carpetas. Sí. Yo hablé con la doctora Cepeda, ella me dijo que por esta vez se los podía pasar. Vea. No sé si todavía estoy de tiempo de enviárselo a usted en privado. O sea que no lo has mandado, Javier. Sí, pero en las carpetas. Ahí puedo enviárselo a usted en privado. Mejor que se la mande a su chat, ¿verdad? Ajá, mándamelo ahorita el chat. Porque si no me va a encontrar entonces. Es que sí, Vaya, hubieron unos que no los encontré y unos los encontré en una carpeta que les abrí para el primer parcial. Entonces ahí es que ha habido un montón de confusión. Otra cosa también con las notas, muchos me dijeron que era por el trabajo, que no sé qué, pero también, o sea, el hecho de que me han entregado las piezas ya con el tratamiento, o sea, los cubitos con las radiografías no quiere decir que tenían 10 todos. Vea, doctora, porque hay unos tratamientos, o sea, endodoncias cortas, Sí.
¿cómo El se llama? TBM mal hecho. El TBM mal hecho, sellados incompletos, radiografías Delgado. súper manchadas. Sí. Uno, Ni se uno tiene, miraban las radios. radiografías mal reveladas, perdón. Entonces, por eso les digo, Sí. siempre que E tomen una incompletas también. radiografía, ujú, sí, también, siempre que tomen una radiografía, cuídenla. O sea, no la guarden hasta que esté bien seca y guárdenla en un lugar seguro, donde no se les va a humedecer y no se les va a pegar con las demás. Y lo mismo pasa aquí en clínicas. O sea, hay niños que terminan la endodoncia y después me vienen a decir, mire, pero perdí la radiografía de diagnóstico. O sea, no se les puede poner buena nota si llegan con eso. Así que quiero ver, Javier, Denis y él si son. Vea. Sí, doc. Doctor, buenos días. Hola, ¿Sí? soy Jessica. Yo también le envié el comprobante porque no tengo mis notas. Vaya, mándamelo ahorita al chat. Pero yo Para... ya se lo envié a su chat. Se lo reenvío nuevamente. Sí, por favor. Ok. Va. Va, no sé si hay alguien más. Doctor, Sí. doctor, buenos días. Ajá, Kelly. Pues yo tampoco tengo mis notas. Sí, Vaya, mandame tu comprobante, pues. Pero sí tienen que ser con fechas de antes del examen, ¿verdad? Si no, no se los voy a subir. Mándamelo al chat. Al mío, ¿verdad? Kelvin. Quiero ver Kelvin, Denis, Jessica era, ¿verdad? Jessica Lisset. Pero si no me equivoco, Kelvin no tiene beca. Kelvin. sí, doctora, pero no tengo mis notas. Pues es raro, porque ahí sí ya sabíamos que era con beca. Pero bueno, Ajá, pero sí, no me aparece. Siempre se lo mando. Sí, La, siempre mandame ahí la sí, carta. siempre. bueno, O sea, la cosa es que bueno. ustedes me tienen que comprobar a mí de que ustedes están solventes y si no pagan por X motivo, o sea, hay unos que tienen carta de prórroga, otros que están becados, vea. Entonces, pero yo tengo que saber eso. Imagínense cuántos son ustedes, son más de 90, más los 200 y no sé cuánto que están en clínica. Yo no puedo estar pendiente de que ustedes paguen, pues obligación de ustedes hacérmelo saber. Vea, y lo mismo me pasa a veces en clínica. Hay niños que se la quieren llevar de listos y hasta aparecen en los turnos y no están inscritos a veces o deben. Vea, si no se les puede subir nota. Vea. Y la verdad es que a nosotros nos presiona la universidad, ¿verdad, doctora? Nosotros tenemos que estar, Sí, o sea, también a nosotros nos sancionan si nosotros le subimos notas a alguien que no está solvente. No sé si tienen alguna otra duda. Buenos días, doctor. Sí, Conmigo parece que había quedado la nota pendiente del error que había pasado. Que me dijo que la iba a revisar. María Jovel, es por lo de cierto. investigación parece. Que no Pero está. dijimos que hasta el Ajá, es que... próximo. Ajá. bueno, es Pues que sí, no había hablado eso bien con el doctor. va. Sí, Chivo, ya te voy a explicar en el chat a vos ahí cómo vamos a hacer. Bueno, está bien, gracias. Vale. ¿Nadie más? ¿No hay más dudas? Si no, hasta aquí llegamos. ¿Cómo sigue, doctora? Mejor. Ahí mejorando, doctor. Sí, Gracias a Dios. poco a poco. Sí, gracias. Ahí estamos pendientes. Sí, gracias. Bueno, si no hay más,
Nos estamos viendo la otra semana. Vaya, pues cuídense. Gracias, doctor. No, Gracias, doctor. bueno, cuídense.